Capítulo 9. El aire del campo de entrenamiento aún vibraba, cargado con la carga persistente de la feroz batalla de Shinjuro Rengoku. Uzui Tengen, siempre el showman, acababa de dar un paso al frente, listo para iniciar el siguiente acto con su estilo característico. Naruto, aún tras su máscara Kitsune, giró la cabeza hacia Uzui. Muy bien, Sauna Shira, respondió con voz sorprendentemente relajada, muéstrame lo que tienes. Un silencio se apoderó de la otra Ashira, cargada de anticipación. Mitsuri saltaba sobre las puntas de los pies, prácticamente vibrando de emoción. Oh no, otra pelea espectacular. Cantaba su mente. Más Kikun es genial. Shinobu, sin embargo, parecía algo preocupada, con un leve ceño fruncido. Sus emociones eran un nudo en la garganta. Frustración por su arrogancia despreocupada, irritación por su naturaleza enigmática y una creciente preocupación a pesar de su aparente poder ilimitado. Es tan imprudente, pensó, con una mezcla familiar de exasperación e inquietud arremolinándose en su interior. ¿Qué estará planeando ahora? Todos se preparaban para otro intenso duelo. Pero Naruto tenía un guión diferente en mente. Bajó la espada con indiferencia, cambiando el peso del cuerpo como si estuviera relajándose. Su mirada recorrió a los poderosos allí reunidos. Uzui, con aspecto de resorte. Sanemi, prácticamente vibrando de agresividad contenida. Obanai, con su habitual ceño fruncido. Hiyu, inmóvil como una estatua. Y las enormes e inmóviles figuras de Yome y Higoro. Naruto podía ver cómo giraban los engranajes en sus cabezas, listos para su turno. Suspiró, un suave suspiro. Todo ese asunto de una pelea a la vez se sentía lento. Dolorosamente lento. Un momento, chicos, interrumpió Naruto, con un tono casi aburrido que, de alguna manera, irritó a la Shira. Miren, lo entiendo, son todos súper fuertes. Impresionantes, de verdad. Pero enfrentarlos uno por uno, eso va a llevar una eternidad. Una oleada de confusión recorrió a la Shira. La sonrisa extravagante de Uzui se desvaneció. Sanemi arqueó una ceja y apretó la mano sobre su espada. El ceño fruncido de Obanai se profundizó, percibiendo algo extraño, algo increíblemente irrespetuoso. Naruto ladeó la cabeza, como si intentara explicar algo increíblemente obvio, pero no lo entendían. En serio, amigos, tenemos un rey demonio literal ahí fuera, ¿verdad? Y, ya saben, una historia que contar. No podemos estar todo el día perdiendo el tiempo con demostraciones individuales. No es eficiente. Y, sinceramente, es un poco lastre para la trama. Agitó la mano con desdén, como si espantara una mosca. Entonces, ¿qué les parece esto? Todos ustedes. Ahora mismo. Cualquiera que quiera ponerme a prueba, o que piense que soy un demonio oculto, o simplemente tenga ganas de dar un golpe, que venga a por mí. Juntos. Terminemos estas escenas de lucha de una vez para que podamos avanzar por fin. El silencio que siguió fue tan denso que podría cortarse con una espada Nichirin. Nunca se había pronunciado un desafío tan descarado, casi insultante. Atacando a un solo oponente, sobre todo a uno que acababa de desmantelar la llama Ashira con tanta naturalidad, iba en contra de todo lo que creían. Su código guerrero, su honor, era prácticamente un insulto. Estás completamente loco, idiota enmascarado. Rugió Sanemi, con la ira finalmente a punto de estallar. Desenvainó la espada con un siseo furioso. ¿Te atreves a insultar nuestro honor sugiriendo que nos unamos? Somos Ashira. Luchamos con integridad. Los ojos de Obanai se entrecerraron hasta convertirse en dos rendijas venenosas. Esto no es mera arrogancia. Es una burla vulgar. ¿De verdad crees que caeríamos en tácticas tan deshonrosas? Naruto simplemente se encogió de hombros, un gesto casual que, de alguna manera, los enfureció aún más que sus palabras. Piénsenlo como, un curso intensivo de trabajo en equipo, ofreció, con esa calma familiar, casi perezosa, típica de Kakashi. O tal vez una sesión de entrenamiento extrema. Lo que les ayude a dormir por la noche. Pero la oferta está sobre la mesa. Vengan a por mí. Todos ustedes. Ahora. Mientras hablaba, una sutil y apenas visible onda brilló alrededor de Naruto. Se concentró, reprimiendo el monstruoso poder que residía en su interior. Conscientemente, limitó su fuerza bruta, su velocidad cegadora, sus vastas reservas de chakra. Quería luchar como su antiguo sensei, Kakashi, confiando en instintos agudísimos, técnica perfecta y astuta estrategia, no en una fuerza abrumadora. Siempre con ese dramatismo, ¿verdad, mocoso? La voz áspera y sardónica de Kurama resonó en la mente de Naruto. Fingiendo ser un ninja común. Menudas tonterías.
Solo intento enorgullecer a Sensei Kurama, pensó Naruto, con una nostalgia familiar mezclada con determinación. Esto es para él una verdadera prueba de los fundamentos que me inculcó. Veamos si las lecciones del ninja copia pueden vencer a 4 de los espadachines más fuertes del mundo, sin una sola ventaja de Jinchuriki. Cerró los ojos brevemente tras la máscara, imaginando la mirada siempre tranquila y conocedora de Kakashi. ¿Kakashi, eh? Se burló Kurama, aunque su voz se tornó más cálida. Supongo que ese mocoso cachondo te enseñó bien. Solo asegúrate de no lastimarte. No necesito que te quejes por una ceja que te falta o algo así. Desde un costado, Kagaya Obuyashiki, percibiendo la profunda intención de Naruto y la increíble oportunidad que esto representaba, habló en voz baja, con una voz que resonaba con serena autoridad. Ashira, comenzó, recorriendo con la mirada sus rostros conflictuados, Kitsune-san ya nos ha demostrado una profunda disposición a brindarnos buena voluntad. Sanó a Shinjuro-san sin pensarlo 2 veces, a pesar de nuestras sospechas iniciales. Quizás esta oferta poco convencional sea una manifestación de esa misma buena voluntad, un camino único para fortalecernos a todos. No busca degradarte, sino elevarte. A su lado, Amane, su esposa, asintió con suavidad y ánimo, su confianza en Kitsune ya consolidada por sus acciones previas. Sus palabras combinadas fueron un poderoso respaldo, una sutil orden que alivió sutilmente el orgullo de Ashira. Gyome Jimejima, percibiendo el cambio en el aura de Naruto, confirmó las palabras de Kagaya. Sus ojos ciegos parecieron penetrar la máscara, viendo la intención más allá del audaz desafío. Su propósito no es la malicia, sino el crecimiento, retumbó, con una voz profunda y una serena certeza. Se contiene deliberadamente para enseñar. Se giró hacia Higoro Kawajima. Maestro Higoro, nuestra parte es observar. Hay mucho que aprender de esta demostración única. Nuestra curiosidad se sacia con el simple hecho de presenciar semejante espectáculo, sin necesidad de participar. Higoro, con su rostro curtido y una expresión pensativa, asintió lentamente. En efecto, Gyomei. Un verdadero maestro ve más allá de lo inmediato. Seremos testigos, y tal vez, discerniremos nuevas verdades de esta lección que se está desarrollando. Ambos retrocedieron, tomando posiciones para observar. Su formidable presencia se había convertido en la de mentores vigilantes. La mirada de Naruto, ahora más centrada, más perspicaz, se posó en los 4 que seguían preparados para el combate. Sanemi, Obanai, Uzui y Hiyu. ¡Excelente!, declaró, con una genuina chispa de entusiasmo competitivo en su voz, como la de un niño que por fin juega a su juego favorito. No te contengas. Muéstrame todo lo que tienes. Hiyu Tomioka, con su tormenta interior siempre oculta, comprendió. Esta era una invitación brutal pero sincera a crecer. Desenvainó su espada Nichirin. El tenue brillo del agua titilaba en la luz mortecina. Uzui Tengen, con una sonrisa ahora un testimonio cegador de su confianza ostentosa, desenvainó sus armas únicas, listo para convertir el campo de batalla en una sinfonía de percusión. Sanemi Shinazugawa rugió, un ciclón salvaje de furia, mientras su espada ya atravesaba violentos vendavales en el aire. Obana y Higuro, una víbora enroscada de desconfianza y deber, se movía con gracia mortal, con su espada serpenteante brillando siniestramente. Mitsuri, incapaz de contener la emoción, rebotó aún más fuerte, con el pelo ondeando salvajemente y sus atributos rebotando junto con el resto de su cuerpo. ¡Oh no! Un 4 contra 1. Esto va a ser genial. Más Kikun es increíble. Shinobu, al observar a los 4 Ashira avanzar a toda velocidad, sintió que ese complejo nudo de emociones se apretaba. Frustración por forzarlo, irritación por su absoluta indiferencia, pero, en el fondo, una oleada de abrumadora preocupación. Se está limitando. ¿Y si de verdad le hacen daño a pesar de su curación? Es tan imprudente. A pesar de su curación divina, la idea de que él, este intrigante enigma, resultara herido de verdad despertaba algo que no lograba descifrar. Idiota, pensó, con una parte de ella casi deseando correr e intervenir. Pero el resto de ella sabía que era irremediablemente invencible frente a todos los que tenía delante. No podía intervenir ni aunque lo intentara con todas sus fuerzas. La única opción que le quedaba era quedarse atrás y observar con impotencia cómo el idiota se enfrentaba a 4 Ashiras a la vez. El aire vibraba con una energía pura y primitiva mientras los 4 Ashira avanzaban a toda velocidad. Sanemi, un furioso ciclón de rabia, lideró la carga, con sus músculos tensándose y relajándose como resortes en espiral mientras cubría la distancia con poderosas zancadas devoradoras de tierra.
Su espada Nichirin, empuñada con los nudillos blancos, descendió en un salvaje golpe por encima de la cabeza, con el objetivo de partir a Naruto desde el hombro hasta la cadera. Naruto no desenvainó su espada. Su cabeza, ataviada con la máscara Kitsune, se inclinó ligeramente hacia la izquierda, un movimiento tan diminuto que fue casi imperceptible. Su cuerpo fluyó, una ondulación fluida desde el suelo hacia arriba, permitiendo que el brutal acero silbara junto a su máscara, a un pelo de su oreja, tan cerca que podía sentir el frío beso del aire desplazado. Cuando Sanemi, impulsado por el impulso, comenzó a extenderse demasiado para un siguiente corte horizontal, la mano derecha de Naruto, un borrón de movimiento, salió disparada. Su palma, plana y firme, impactó la muñeca de Sanemi con una fuerza precisa y dirigida, no para herir, sino para redirigir. La fuerza hizo que Sanemi perdiera el equilibrio violentamente, su furioso gruñido de esfuerzo fue ahogado por el repentino silencio que había invadido el recinto. El Ashira del viento tropezó, su poderoso cuerpo tambaleándose momentáneamente. Antes de que Sanemi pudiera siquiera empezar a recuperar el equilibrio, Uzui estaba allí, una extravagante explosión de velocidad. Sus cuchillas gemelas, cada una aproximadamente del largo del antebrazo de un hombre y conectadas por una cadena, descendieron en un atronador patrón cruzado, con el objetivo de atrapar y aplastar. Naruto, leyendo el arco completo del ataque con su percepción mejorada, no evadió por completo. En cambio, se dejó caer en una agachada baja y atlética, disparando el brazo izquierdo hacia arriba. Un kunai, sostenido entre sus dedos con un agarre casual, golpeó el lado ancho y plano de la cuchilla derecha de Uzui justo por encima del filo de la hoja. El impacto resonó con un agudo clam, metal contra metal, enviando una vibración discordante por el brazo de Naruto. Cuando la segunda hoja de Uzui siguió, curvándose hacia adentro desde la izquierda, Naruto no bloqueó. Empujó su pie trasero, girando su torso, pivotando sobre la punta de su pie delantero. La enorme cuchilla silbó junto a su pecho, lo suficientemente cerca como para sentir el aire desplazado en su piel, pero sin tocarlo. Se enderezó, retomando su postura relajada, dejando que el ataque de Uzui se disipara sin causarle daño. Obana y Iguro, una víbora que atacaba desde las sombras, se lanzó a continuación. Su hoja serpenteante, única y perversamente curvada, arremetió con una velocidad asombrosa. Fintó un golpe al abdomen de Naruto, luego giró la muñeca para un corte increíblemente curvo que buscaba eludir su núcleo desde un ángulo inesperado. Naruto respondió con una serie fluida, casi perezosa, de movimientos de cabeza y sutiles giros de cadera, cada micromovimiento calculado con precisión para mantener la hoja a escasos centímetros de su carne. Sus ojos, invisibles tras la máscara, seguían cada ondulación muscular del brazo de Obana y cada cambio de peso. Cuando la hoja curva se acercó para una estocada final y engañosa hacia su garganta, un movimiento destinado a pillar desprevenido a un oponente, la muñeca izquierda de Naruto se movió hacia afuera. Un shuriken, no dirigido a Obana sino a su hoja, salió disparado. La pequeña y afilada estrella golpeó la hoja Nichirin con un suave golpe, justo lo suficiente para interrumpir momentáneamente su trayectoria y forzar la estocada de Obana a desviarse. El serpiente Ashira maldijo en voz baja, con los ojos entrecerrados en una mezcla de incredulidad y creciente frustración. Hiyu Tomioka fue el siguiente en moverse, una corriente silenciosa y fluida que atravesaba el caos. Su postura era perfecta, sus cortes básicos imbuidos de una precisión profunda, casi artística. Lanzó una serie de rápidos y consecutivos cortes verticales, cada uno dirigido a un punto vital diferente en el cuerpo de Naruto. Naruto respondió al primer corte con la protección del antebrazo, tensando los músculos reforzados de su brazo al rozar el acero contra él, creando una chispa. Para el segundo, mientras la espada de Hiyu descendía rápidamente, Naruto giró el hombro, permitiendo que el acero rebotara en su espalda sin hacerle daño, rozando apenas su ropa. Para el tercero, mientras Hiyu se inclinaba hacia adelante, anticipando una evasión, Naruto ejecutó un giro ultra rápido sobre la punta de su pie adelantado, transformándose en un fantasma. La espada de Hiyu silbó en el aire, justo donde Naruto había estado un momento antes, con un movimiento extrañamente hueco. Naruto reapareció al instante, a solo 1,5 metros de Hiyu, con las manos entrelazadas a la espalda. Dejó escapar un bostezo leve, casi imperceptible, tras su máscara, el bostezo casual, la evasión espontánea, la absoluta e irritante indiferencia del kitsune enmascarado desataron una nueva oleada de furia en el Ashira. Sanemi rugió, con el pecho agitado por el esfuerzo, y su espada temblando levemente por la fuerza de sus ataques no devueltos. ¿Qué haces, bastardo?
Bramó, con la furia deformando sus facciones. Lucha contra nosotros como es debido. Naruto volvió a inclinar la cabeza, en un gesto de fingida contemplación. Relájense, caballeros, dijo con voz serena y mesurada, con un tono familiar, casi exasperantemente paciente. Consideren esto. Lección 1. Taijutsu. Habilidad física pura. Nada de trucos sofisticados, solo combate cuerpo a cuerpo de verdad. La declaración, pronunciada con el aire de un maestro experimentado dirigiéndose a estudiantes revoltosos, provocó una nueva oleada de indignación en el Ashira. Sanemi, encendido de rabia, arremetió de nuevo. Su espada se lanzó en un furioso corte diagonal, seguido de un rápido corte horizontal diseñado para atrapar a Naruto en plena evasión. Naruto respondió al primero con un bloqueo de antebrazo, el sordo golpe del acero contra el músculo endurecido resonando en el recinto. En cuanto al segundo, no lo esquivó. En cambio, su pie izquierdo giró bruscamente hacia adentro, doblando el cuerpo por la cintura, permitiendo que la hoja cortara inofensivamente por encima de su espalda, apenas rozando su aori. Mientras Sanemi giraba, intentando continuar, la pierna derecha de Naruto salió disparada, no para una patada, sino para un derribo preciso. Sanemi tropezó, recuperando el equilibrio con un gruñido de frustración, con los ojos encendidos. Uzui, impulsado por el deseo de eclipsar a su oponente, atacó a continuación. Lanzó una ráfaga vertiginosa de golpes, con sus cuchillas encadenadas moviéndose como borrones, buscando abrumar la defensa de Naruto. Un alto corte cruzado fue interceptado por el brazo izquierdo de Naruto, alzado para desviar la hoja de su brazalete sin causar daño. Un barrido bajo inmediato fue respondido por un salto rápido y ágil sobre el acero giratorio. Mientras Uzui bajaba ambas cuchillas en un potente golpe por encima de la cabeza, la mano derecha de Naruto, veloz como una víbora, sacó un kunai de su bolsa. No lo arrojó. En cambio, estrelló el kunai contra la cadena que conectaba las cuchillas de Uzui, haciendo que la cadena se aflojara y se enredara en la muñeca de Uzui durante un crítico medio segundo. Uzui maldijo, luchando por desenredar sus armas, y su extravagante ataque se arruinó momentáneamente. Obanai, con una furia fría y latente, vio la oportunidad y atacó. Su espada serpenteante zigzagueó por el aire en un patrón impredecible, apuntando al costado expuesto de Naruto mientras Uzui quedaba momentáneamente incapacitado. El cuerpo de Naruto se balanceó, un cambio de peso sutil, casi imperceptible, que permitió que la espada se deslizara a menos de una pulgada de distancia. Mientras Obanai presionaba su ataque, sus movimientos volviéndose más frenéticos, la mano izquierda de Naruto se disparó, con la palma abierta. Golpeó el brazo de la espada de Obanai justo por encima del codo con un crujido agudo, obligando a la Ashira a estremecerse y a perder momentáneamente su agarre preciso, desviándose su ataque. Obanai siseó, ajustando su agarre, con los ojos ardían de incredulidad. Hiyu, siempre el estratega sereno, aprovechó el caos. Se movió en línea recta y sin interrupciones, con su espada brillando plateadamente, apuntando al pecho de Naruto. Naruto respondió al ataque no con un bloqueo, sino con un paso hacia el espacio personal de Hiyu, impactando a la Ashira de agua. El hombro izquierdo de Naruto bajó, impactando el pecho de Hiyu con un golpe corporal controlado y contundente. No fue un empujón potente, pero sí suficiente para desestabilizar la postura de Hiyu, haciéndolo retroceder unos pasos, con los ojos abiertos de sorpresa ante el inesperado contacto físico. Durante lo que pareció una eternidad, pero que en realidad fueron solo 10 minutos, los 4 Ashira se lanzaron contra Naruto. Probaron todas las técnicas básicas de espada, todas las maniobras ágiles, cada explosión de fuerza bruta que poseían. Los furiosos cortes de Sanemi destrozaron el suelo alrededor de Naruto, pero nunca lo tocaron. Los poderosos golpes de Uzui vibraron en el aire, pero solo encontraron espacio vacío o la desviación casual de un kunai. Los ataques sinuosos de Obanai se encontraron con evasiones imposibles y diminutas. Las precisas estocadas de Hiyu atravesaron el lugar donde Naruto estaba. El recinto se convirtió en un torbellino de movimiento furioso, acentuado por el sonido metálico del acero desviado y los gruñidos de Ashira, que superaban sus límites físicos. Naruto se movía como un fantasma, un torbellino de mínimo esfuerzo, su cuerpo un torbellino de evasiones y contraataques precisos e inofensivos. Nunca parecía esforzarse más que de forma casual, su postura siempre volvía a esa exasperantemente relajada. Tras lo que pareció una eternidad, una breve pausa finalmente descendió sobre el campo de batalla. Los Ashira, jadeando con dificultad y con la frente empapada de sudor, se tomaron un breve descanso, con los hombros agitados mientras intentaban recuperar el aliento.
Sus músculos gritaban, sus mentes se tambaleaban ante la férrea e inquebrantable defensa de Kitsune. Intercambiaron miradas de incredulidad, con la comprensión tácita clara en sus ojos. La esgrima básica y simple no iba a ser suficiente. Este enigma enmascarado era simplemente demasiado hábil, demasiado escurridizo, incluso sin desplegar su verdadero poder. «Se está burlando de nosotros», dijo Sanemi con voz áspera, con los ojos encendidos por una furia renovada, pero ahora mezclada con una amarga comprensión. «Solo está jugando con nosotros». Uzui se secó el sudor de la frente. Su habitual sonrisa confiada se volvió tensa. «Bueno, si la lección 1 fue solo calentamiento, jadeó, entonces quizás sea hora de fuegos artificiales». Miró a su compañero Asira con un destello de determinación en los ojos. Hiyu, respirando profunda y controladamente, asintió lentamente. Obanai simplemente frunció el ceño, pero el sutil cambio de postura demostró que él también estaba llegando a la misma conclusión. Naruto, observando su lucha interna, soltó otro suspiro casual, casi exasperado. «Ya tardaron bastante», murmuró, su voz interrumpiendo sus pensamientos. «Muy bien. Sigamos adelante. La siguiente fase será la lección 2, ninjutsu. Es hora de ser un poco más creativos». Los Asira se enfurecieron ante la orden casual, pero la innegable verdad de sus palabras los carcomía. Sus habilidades básicas, perfeccionadas durante años de entrenamiento implacable, habían demostrado ser completamente ineficaces. El orgullo luchó contra la lógica, y por ahora, el orgullo, alimentado por una necesidad imperiosa de asestar un golpe, triunfó. Sanemi, impulsado por una nueva oleada de furia volátil, no dudó. Se lanzó hacia adelante, su espada convertida en un borrón feroz. «Maldito seas, bastardo». Respiración de viento. Segunda forma, viento purificador. Su katana se movía en amplios arcos, desatando ráfagas de viento afilado que rasgaban el suelo y se dirigían hacia Naruto, con la intención de destrozarlo. Naruto respondió al ataque sin desenvainar su espada ni mover un solo dedo. Su postura se mantuvo firme. Al converger los vientos cortantes, la tierra frente a él se onduló y se elevó, formando un muro irregular y denso de tierra compactada. No era alto, pero sí grueso y robusto, elevándose lo justo para interceptar el ataque de Sanemi. Los vientos furiosos azotaron la barrera de tierra, levantando polvo y escombros mientras el muro se mantenía firme durante un segundo crucial antes de desmoronarse, protegiendo a Naruto a la perfección. Sanemi gruñó, la incredulidad luchando con la rabia. Tierra. Solo, lo quiso. Antes de que se calmara el polvo, Uzui entró en acción. Su sonrisa extravagante desapareció, reemplazada por una tensa mueca de determinación. Llamativo, A ver si contraatacas. Respiración sonora. Quinta forma, actuación de cuerdas. Inició una serie vertiginosa y compleja de impactos entre sus dos cuchillas, generando una descarga de ráfagas penetrantes y de alta frecuencia que llenaron el aire de vibraciones desorientadoras. Simultáneamente, lanzó un puñado de sus pequeñas etiquetas explosivas no letales hacia Naruto, con la esperanza de abrir una brecha. Los ojos de Naruto se entrecerraron levemente tras la máscara. No se movió de su sitio. Una única y casi invisible ola de calor brilló en el aire ante él, surgida de la nada. No era una explosión, sino una distorsión atmosférica controlada con precisión, generada por una minúscula ráfaga de chakra de fuego. Este calor destrozó las explosiones conmocionantes, convirtiéndolas en inofensivas ondas de aire. Entonces, con un sutil cambio de mirada, un chorro de agua a alta presión surgió del mismo aire entre ellos, cortando las etiquetas explosivas entrantes, destrozándolas en pleno vuelo antes de que pudieran siquiera activarse, apagando sus mechas con una serie de siseos y estallidos apagados. «Todavía demasiado alto, Asirá del sonido», dijo Naruto con voz errática, con un claro indicio del ingenio mordaz de Kakashi en su tono. «Y esas explosiones son demasiado predeciblemente claras para mi gusto. Estás transmitiendo tus intenciones, y tus bombas son muy fáciles de contrarrestar». La frustración de Obana y Iguro era una rabia fría y latente que empezaba a hervir. «¿Te atreves a burlarte de nosotros con estos trucos de salón?». Su espada serpentina se retorcía y se movía a una velocidad alarmante mientras ejecutaba respiración serpiente. Segunda forma, veneno de la cabeza angosta. La espada parecía dividirse en múltiples imágenes residuales, golpeando desde ángulos imposibles y sinuosos, buscando confundir la percepción de Naruto y encontrar un camino alrededor de sus defensas. Naruto respondió al complejo asalto visual con un movimiento de cabeza casi imperceptible.
El aire a su alrededor pareció espesarse, distorsionando sutilmente la luz y creando una refracción pasiva y discreta del estilo viento. No fue suficiente para oscurecer la visión por completo, pero sí dobló y deformó sutilmente las ilusiones ópticas de Obanai, haciéndolas menos efectivas. Cuando la espada real se dirigió hacia su garganta, Naruto no la bloqueó. En cambio, simplemente se echó hacia atrás, con un leve movimiento de su columna, dejando que la espada silbara a pocos milímetros de distancia. Entonces, con un movimiento casual de muñeca, un torrente de pequeñas piedras afiladas surgió del suelo cerca de sus pies, volando no hacia Obanai, sino directamente hacia la trayectoria de su espada enroscada, obligándolo a desviarlas, interrumpiendo momentáneamente la fluidez de su técnica. Tus patrones siguen siendo demasiado lineales, serpiente Ashira, bromeó Naruto, con un ligero toque de diversión en la voz. Predecibles, una vez que sabes qué buscar. Y un poco de distorsión siempre ayuda a aclarar la visión, ¿no te parece? Hiyuu Tomioka, con la calma interior a punto de resquebrajarse, vio a sus camaradas fracasar. Ahora entendía el juego. Era una lección, y Naruto los obligaba a adaptarse. Se sumergió en respiración acuática. Quinta forma, lluvia bendita después de la sequía, moviendo su espada con elegante e implacable precisión, cada golpe apuntando a un punto vital diferente del cuerpo de Naruto. Los ataques eran fluidos, gráciles y de una precisión devastadora. Mientras la espada de Hiyuu apuntaba a su corazón, la mirada de Naruto parpadeó, con un sutil cambio en sus ojos. Sin un solo movimiento, el vapor de agua en el aire alrededor de la espada de Hiyuu se condensó repentinamente, formando una delgada capa de hielo casi invisible a lo largo de la parte plana de su Nichirin. Esta sutil capa de hielo, surgida de la nada, alteró la aerodinámica de la espada, desviándola sutilmente de su trayectoria una fracción de pulgada, lo suficiente como para que se deslizara sin causar daño junto a la caja torácica de Naruto. Entonces, cuando el siguiente golpe de Hiyuu llegó desde arriba, una pequeña y suave ráfaga de viento surgió de la palma de Naruto, alcanzando la parte plana de la espada de Hiyuu. No fue un empujón contundente, sino una redirección perfectamente sincronizada, haciendo que la espada describiera un arco sin causar daño sobre la cabeza de Naruto. Aún eres demasiado directo, Ashira del agua. La voz de Naruto era un susurro, casi un maestro corrigiendo la postura de un alumno. Tu devoción por el camino recto te deja vulnerable a la distracción. Desde la barrera, las reacciones ya no eran solo de asombro, sino de un profundo desconcierto, casi sagrado. Gyomei permaneció inmóvil, con el rosario abrochado, sus ojos ciegos observando la batalla a través de sus sentidos agudizados. Su enorme cuerpo temblaba, no de miedo, sino por la realidad absoluta e imposible que se desplegaba ante él. Él domina los elementos sin movimiento, retumbó su voz profunda, apenas un susurro, llena de terror y reverencia incipientes. Tierra de la nada, agua del aire, viento del espacio tenue. Esto no es arte demoníaco. Se mueve como si el mundo mismo se doblegara a su voluntad. Su idea inicial de que Naruto había sido enviado por los dioses, una idea fugaz descartada como licencia poética, ahora rugía de vuelta con una convicción escalofriante. Higoro, con su rostro pálido y curtido, observaba con una mirada intensa y analítica que ahora rozaba la desesperación. Manipulación elemental. Sin siquiera una técnica de respiración. Es imposible. Su control es absoluto, él es los elementos. Realmente trasciende todo lo que conocemos. Se agarró el pecho, con el peso de la imposible revelación oprimiéndolo. ¿Podría ser realmente un mensajero del cielo? El pensamiento inicial de la reunión brilló vívidamente en su mente, ahora mucho menos especulativo. Cerca de allí, Shinjuro, tras recobrar la consciencia y ahora incorporado, observaba el espectáculo imposible. Sus ojos, aunque aún aturdidos, estaban abiertos de par en par por la incredulidad, reflejando el caos y los imposibles cambios elementales. Está luchando contra ellos con el mismísimo mundo. Murmuró, completamente desconcertado. Agua del aire. Tierra del suelo. Esto no es una habilidad humana. ¿De verdad lo enviaron los dioses? Tiene que serlo. El comentario casual durante la reunión, antes descartado como una esperanza desesperada, ahora parecía una profecía. Mitsuri, cuya emoción inicial dio paso a un asombro casi religioso, con los ojos abiertos, jadeó. Lo está creando todo. Esto es increíble. Viene de arriba, ¿verdad? Su cabello parecía flotar alrededor de su cabeza a medida que su asombro crecía, y su anterior idea de que él era un enviado de los dioses se consolidaba ahora en una creencia incuestionable.
Shinobu, sin embargo, ahora era una maraña de emociones, su mente analítica gritaba en protesta incluso mientras sus ojos presenciaban lo imposible. Frustración, irritación, ahora completamente abrumada por un profundo y absoluto desconcierto. Manipulación elemental, sin ningún detonante físico. Esto desafía toda la física conocida, todas las artes demoníacas, todas las habilidades humanas. ¿Qué demonios es él? Su preocupación por los Ashira, particularmente por Hiyu, se mezclaba con una reticente, casi temerosa admiración por la desconcertante, aparentemente divina habilidad de Kitsune. Los está presionando deliberadamente, haciéndolos más fuertes, pero ¿a qué precio? ¿Y por qué está tan tranquilo mientras dobla la realidad? Su anterior aprensión sobre su imprudencia ahora se solidificó en una mezcla compleja y latente de asombro, preocupación y una comprensión creciente y aterradora de que podrían estar en presencia de algo verdadera y completamente más allá de su comprensión. La idea de que él fuera enviado por los dioses ya no parecía descabellada. Parecía la única explicación posible. Los Ashira, apaleados no por golpes físicos, sino por el inquebrantable ingenio sobrenatural de la defensa de Naruto, estaban furiosos. Sus técnicas más fundamentales, sus formas de respiración distintivas, se habían vuelto completamente ineficaces, contrarrestadas por fuerzas aparentemente conjuradas de la nada con naturalidad. La lección de ninjutsu estaba demostrando ser una clase magistral de humillación, acentuada por la sensación de estar luchando contra una fuerza de la naturaleza, no contra un hombre. Su orgullo no solo estaba herido, estaba siendo sistemáticamente desmantelado por una deidad despreocupada. Sus rostros se contorsionaron, una mezcla de rabia y profundo desconcierto, se lanzaron hacia adelante una vez más, el poder crudo irradiando de sus formas. Sanemi, un rugido gutural desgarrando su garganta, surgió con Wimbreatin. Fourth Form, Rising Dust Storm, un corte circular amplio y poderoso diseñado para atrapar y desgarrar. Uzui lo enfrentó con Sombreatin. Fifth Form, Stream Performance, sus espadas impactando rítmicamente, generando una descarga de explosiones penetrantes y de alta frecuencia que llenaron el aire. Obana y desató Serpent Breathing. Fifth Form, Slithering Serpent, su cuerpo ondulando salvajemente mientras su espada parecía golpear desde todos los ángulos imaginables a la vez. Hiyu, sombrío y decidido, fluyó hacia Butter Breathing. Undécima forma, calma muerta, creando un área de absoluta quietud a su alrededor, aparentemente negando la capacidad de Naruto para moverse dentro de ella, antes de lanzar un golpe preciso y crítico hacia su centro. Naruto no se inmutó. Su espada de obsidiana permaneció envainada. Su ojo visible, bajo la máscara Kitsune, se entrecerró levemente. En ese instante, se produjo un cambio casi imperceptible. Su único ojo visible, antes de un azul sereno, ahora resplandeció. 3 tomoe, como comas en miniatura perfectamente formadas, cobraron vida en su iris, un vórtice carmesí de percepción agudizada. El mundo, para Naruto, explotó con una claridad perfecta. Cada minúsculo detalle, cada contracción muscular, cada corriente de aire, cada partícula de polvo. Pero para los Ashira, la realidad comenzó a distorsionarse, y para cada uno de ellos, el exasperante rostro de Kitsune, la máscara burlona, se superpuso repentinamente al rostro de uno de sus camaradas. Sanemi, con los ojos encendidos por la muerte, vio a Kitsune frente a él. Este Kitsune, sin embargo, se movía con la gracia serpenteante de Obana y, curvando su espada en un arco imposible. Muere, bastardo. Bramó Sanemi, desatando un devastador aliento de viento. Primera forma, corte torbellino de polvo, con el objetivo de destrozar a su enemigo enmascarado. Se giró, se agachó ante una estocada ilusoria y sintió el roce inconfundible de su espada al impactar contra algo sólido. Algo que se parecía notablemente a la espada de obsidiana de Kitsune, pero que en realidad era el Nichirin de Obana y, pues el serpiente Ashira, al ver también a Naruto, había parado su ataque. Uzui, con su imponente presencia irradiando furia, vio a Kitsune moverse con la estoica precisión de Hiyu, su espada cortando con una eficacia aterradora. Basta de juegos vistosos, farsante. Rugió Uzui, impactando con violencia sus cuchillas al lanzar respiración sonora. Primera forma, rugido, una onda conmocionante destinada a destrozar la guardia de su oponente. Se impuso por completo, impulsando sus cuchillas hacia adelante, solo para encontrarse chocando furiosamente con Hiyu, quien, bajo la ilusión de luchar contra Naruto, contraatacaba con respiración acuática. Tercera forma, danza fluida. Ambos Ashira creían que estaban asestando golpes poderosos a su verdadero enemigo.
El choque hizo saltar chispas, y un agudo crujido resonó cuando el hombro de Hiyuu recibió un doloroso golpe de refilón de una de las cuchillas de Uzui. Obanai, con su fría furia en su apogeo, vio a Kitsune, la pesadilla de su manada, moverse con la salvaje e impredecible ferocidad de Sanemi. Te haré pedazos. Siseó, mientras su espada única arremetía con aliento de serpiente. Segunda forma, veneno de cabeza angosta, una ráfaga de golpes penetrantes y sinuosos. Se abalanzó, contorsionando su cuerpo, esquivando por poco lo que percibió como un ataque de aliento de viento de Kitsune, solo para encontrar la espada de Sanemi silbando peligrosamente cerca de su oído mientras Sanemi, consumido por su ilusión, atacaba a quien creía que era Naruto. Obanai maldijo, desviando la espada de Sanemi con una parada desesperada, el acero resonando al chocar, con un corte reciente sangrando en su brazo por un golpe anterior mal dirigido. Hiyuu, con su expresión habitualmente plácida distorsionada por la rabia frustrada, vio a Kitsune moverse con la velocidad cegadora y el poder explosivo de Uzui. «Basta», murmuró Hiyuu, mientras su espada se dirigía a respiración acuática. Séptima forma, estocada de ondulación, curva, buscando un golpe preciso y letal. Esquivó lo que percibió como un ataque explosivo y se abalanzó hacia adelante, solo para encontrarse con las cuchillas de Uzui descendiendo sobre él con una fuerza aterradora. Hiyuu, creyendo que estaba contraatacando a Kitsune, recibió el ataque de frente, y el impacto lo sacudió por completo. Gruñó, obligando a Uzui a retroceder, sin darse cuenta de que estaban enfrascados en un duelo feroz y dañino. Los cuatro Ashira, consumidos por la perfecta e insidiosa ilusión tejida por el Sharingan carmesí, se atacaban entre sí con una intensidad devastadora y letal. El recinto resonaba con el furioso sonido del acero, el silbido de sus técnicas de respiración más peligrosas y los gritos furiosos y confusos de muere. Y te mataré, Kitsune. Naruto permaneció de pie, con su espada de obsidiana aún envainada. Su cuerpo permanecía completamente inmóvil. Solo su ojo Sharingan carmesí se movía ligeramente mientras observaba el caos. Ya ni siquiera se molestaba en burlarse verbalmente. El genjutsu hacía todo el trabajo. Desde la barrera, la conmoción fue profunda. La pelea se había convertido en un caos absoluto, con los Ashira atacándose violentamente entre sí. Kagaya, con el rostro convertido en una máscara de profunda confusión, se inclinó hacia adelante. Su serenidad flaqueó por primera vez. ¿Qué pasa?, murmuró, con los ojos ciegos abiertos de par en par, intentando comprender lo incomprensible. ¿Por qué se pelean entre ellos? Kitsune solo está ahí parado. Amane instintivamente se aferró a su brazo, con una expresión mezcla de desconcierto y miedo. Se están haciendo daño. Susurró con voz temblorosa. ¿Qué poder impío es este, que nos volvería unos contra otros? Los niños asustados se acurrucaron aún más, con sus pequeños rostros pálidos de miedo. Gyomei, con el rosario tan apretado que tenía los nudillos blancos, sintió la oleada de malicia que emanaba de los Ashira, pero los vio no golpear nada, y de repente chocar entre sí. Sus mentes, les ha destrozado la mente, retumbó su voz profunda, apenas un susurro, llena de terror incipiente y asombro absoluto. Esto no es maestría elemental. Esto es, control de la percepción. Él, Amitabha, Namu Amida Butsu. Higoro, con el rostro curtido y pálido, murmuró oraciones incoherentes. Ilusión, una ilusión tan perfecta e inmersiva. Se creen enemigos. ¿Qué poder monstruoso es este? Retrocedió instintivamente, poniendo más distancia entre él y el aterrador espectáculo. Shinjuro, recién despertado y aún lidiando con la absoluta imposibilidad del dominio elemental de Kitsune, presenció este espectáculo alucinante. Quedó boquiabierto. Mitsuri, con los ojos abiertos como platos, dio paso a una genuina confusión. Su mirada se movió frenéticamente entre los Ashira que se enfrentaban. ¿Eh? ¿Por qué se pelean? ¿Los creó más Kikun? Da un poco de miedo, pero también es muy inteligente. Su admiración estaba teñida de una pizca de miedo desconcertado. Shinobu, sin embargo, era ahora un maraña de emociones, su mente analítica gritaba en protesta e incluso mientras sus ojos presenciaban lo imposible. La frustración, la irritación y el desconcierto fueron completamente ahogados por una oleada de horror puro y sin adulterar. Se están lastimando. Ni siquiera se mueve. Solo está, obligándolos a hacerlo. La pura y fría eficiencia del engaño era aterradora. Una escalofriante sensación de déjà vu la invadió. Recordó haber sido torturada, Kitsune aparentemente moviéndose a través de ella, infligiéndole dolor sin tocarla realmente. Esto es igual que antes.
Esa sensación, la forma en que lo hizo sentir real sin hacerlo realmente. Es una ilusión. Está usando una ilusión para que luchen entre sí. Sus manos temblaban, impotentes. Realmente no podía interferir. Todo lo que podía hacer era retroceder y observar impotente como el idiota, no, el estratega casi divino, se enfrentaba a 4 Ashiras a la vez rompiéndoles las mentes. De acuerdo, la voz de Naruto interrumpió la cacofonía, una campana tranquila y clara que anunciaba el final de la lección. Su ojo Sharingan carmesí, con el Tomoe aún girando, desactivó el genjutsu con un sutil destello. La ilusión se hizo añicos, violenta e inmediata. Los Ashira parpadearon, desorientados, con sus cuerpos congelados en pleno ataque contra el vacío, o retrocediendo ante los golpes que acababan de asaltar a sus aliados. Sanemi jadeó al ver su espada a centímetros de la garganta de Obanai, con un sudor frío brotando de sus ojos. Uzui se tambaleó hacia atrás, viendo a Hiyu agarrándose un nuevo corte sangrante en el hombro por un golpe que había asestado, con los ojos abiertos de horror. Obanai miró a Sanemi con ojos abiertos y horrorizados, un corte reciente sangrando en su brazo, la verdad amaneciendo como un amanecer envenenado. Hiyu miró a Uzui, con una expresión de profunda conmoción y autorreproche en su rostro, el dolor en su hombro repentinamente sintiéndose como una traición. Se miraron el uno al otro, con la mente dando vueltas, luego miraron a Naruto, que permanecía perfectamente quieto, con la cabeza enmascarada e inclinada y su ahora ordinario ojo azul mirándolos con un brillo de satisfacción casi imperceptible. Un escalofrío colectivo e involuntario recorrió la espalda de los espectadores al oír la voz de Naruto, fría y precisa, ahora desprovista de cualquier humor previo. Has fallado la lección 3, Genjutsu. Creíste que luchabas contra mí. En realidad, luchaban entre ustedes. Simplemente hice que me percibieras en el lugar de tu camarada. Un simple truco mental. Las palabras los dejaron helados. Los rostros de los espectadores palidecieron, con el horror grabado en sus rasgos. Las aterradoras implicaciones de lo que acababan de presenciar, de la facilidad con la que sus guerreros más poderosos habían sido manipulados para la autodestrucción, les provocaron un profundo escalofrío. Los rostros de Kagaya y Yamane eran sombríos, un entendimiento silencioso se transmitía entre ellos. Este Kitsune era una fuerza indescriptible, un maestro de la guerra y de la mente. Pero para los combatientes Ashira, la verdad fue un duro golpe para sus mentes ya fracturadas. Sus mentes, llevadas al límite por la frustración implacable, los contraataques elementales y ahora esta manipulación extrema, comenzaron a desmoronarse. La humillación absoluta de ser tan manipulados, de infligir daño a sus camaradas creyendo que luchaban contra su enemigo, desató una ira primaria e incontrolable. Un grito mudo escapó de la garganta de Sanemi, un sonido de furia absoluta y pura. Su cuerpo temblaba, no de fatiga, sino de la furia volcánica que brotaba de su interior. Una marca opaca, de un rojo rojizo y apagado, parecida a un patrón irregular arrastrado por el viento, apareció espontáneamente y pulsó débilmente en su pómulo derecho. El cuerpo de Obanai se convulsionó, su ceño fruncido se transformó en algo monstruoso, y una marca similar a una escama, de un rojo anaranjado apagado, comenzó a extenderse desde su mandíbula hasta la sien. Uzui, con los ojos abiertos e inyectados en sangre, dejó escapar un gruñido gutural, y una llama extravagante estalló sobre su ojo izquierdo, brillando con una luz ominosa de un rojo anaranjado apagado. Incluso Hiyu, habitualmente estoico desmesuradamente, sintió una rabia aterradora e instintiva que lo invadía. Una marca ondulante, de un rojo anaranjado apagado, comenzó a extenderse por su brazo izquierdo, palpitando con una fuerza descarnada. Estos no fueron despertares completos, sino manifestaciones parciales, impulsadas por el instinto, de su profunda furia y su desesperada voluntad de superar. Ya no pensaban. Su orgullo, su código, sus inhibiciones, todo destrozado. Solo quedaba el ardiente instinto primario de destruir a la figura enmascarada que los había humillado, manipulado y obligado a herirse mutuamente. Sus espadas Nichirin, ya empuñadas, parecían zumbar, adquiriendo un tenue, antinatural, opaco, rojo anaranjado en sus filos, que reflejaba su poder despertado y desatado. Naruto, percibiendo el cambio, la auténtica y desinhibida intención asesina, finalmente se irguió. Desenvainó su espada de obsidiana con un movimiento único y fluido. Su superficie oscura reflejó los rostros enfurecidos y marcados de los Ashira. Muy bien, Ashiras, declaró con voz tranquila, clara y con un mando absoluto, impulsándolos aún más. Por fin lo entienden. Aquí es donde comienza la verdadera lucha. Atacúenme con la intención de matar.
Juntos, Sanemi, un torbellino de furia marcada, fue el primero. Su espada, imbuida del poder puro e indomable de su marca parcial, cortó horizontalmente, luego verticalmente, y finalmente giró en un amplio corte arqueado que desgarró el suelo. Naruto respondió a cada golpe directamente, su espada de obsidiana era una defensa borrosa. Paró el corte horizontal con un agudo clam, redirigiendo el impulso de Sanemi lo justo para que cuando Obanai, moviéndose con velocidad de serpiente, intentara aprovecharlo con una estocada baja, el pie de Sanemi casi tropezó con la pierna de Obanai que avanzaba. Demasiado cerca, impulsivo. Estás acorralando a tu línea. La voz de Naruto atravesó el clamor, nítida y clara. Su espada se movió, sin golpear, sino golpeando la parte plana de la espada de Sanemi, extendiéndola, exponiendo momentáneamente su flanco. Esa es una abertura. ¿Dónde está tu cobertura, Snakey? Obanai, enfurecido por la puya verbal, giró el cuerpo, con la marca palpitante, y atacó con renovada ferocidad, apuntando a la zona expuesta. Pero al atacar, la espada de Naruto se movió. Un destello, desvió el golpe de Obanai, haciendo que su espada se deslizara a centímetros del costado desprotegido de Sanemi. Siguen siendo solo bestias individuales, ¿verdad, mocoso? La voz de Kurama retumbó en la mente de Naruto, una mezcla de diversión sardónica y genuina observación analítica. Son más rápidos, más fuertes, pero aún no tienen un frente unificado. Podrías abrirles un agujero en la formación fácilmente. Naruto detuvo un golpe atronador de Uzui, cuya fuerza resonó en su brazo. Oye, exhibicionista, acabas de abrirle todo el lado izquierdo a tu aliado. Gritó Naruto con voz aguda. No ataques sin más. Crea una apertura. Uzui gruñó, frustrado. Giró, llevando instintivamente su otra cuchilla para proteger su izquierda, pero al hacerlo, su movimiento se interpuso en el camino de Hiyu, obligando a la Shira de agua a frenar su ataque. Hiyu, con el brazo marcado brillando débilmente, gruñó de frustración. Están bailando uno alrededor del otro como pollos sin cabeza. Enséñales cómo se hace, reprendió Kurama. Haz que el emo se comprometa y luego úsalo como escudo. Los ojos de Naruto, ahora serenos y perspicaces, seguían cada uno de sus movimientos. Vio el patrón en su furia, las líneas predecibles de sus ataques, incluso con la potencia añadida de sus marcas. Emo. Tu precisión es inútil si no anticipas el flujo. Gritó Naruto, desviando la precisa estocada de Hiyu con una suave parada, desviándola sutilmente para desviarlo ligeramente de su curso. Trabaja con el caos. La batalla rugía, un brutal ballet de agresión y defensa precisa. Los Ashira, impulsados por puro instinto, eran más rápidos, sus golpes más contundentes, sus técnicas más desesperadas. Pero Naruto estaba omnipresente, desviando, redirigiendo, su espada de obsidiana era una barrera constante. Ya no solo evadía, guiaba activamente sus movimientos, manipulando sus posiciones. Están demasiado concentrados en mí. La voz de Naruto atravesó el estruendo, tan fuerte que se oyó por encima del choque del acero y el rugido del viento. Paró un golpe feroz y preciso de Sanemi y aprovechó el impulso para girarlo ligeramente en el sentido de las agujas del reloj, obligando a la Shira del viento a esquivar por poco la embestida de Obanai. No solo ataquen al objetivo. Ataca el espacio que lo rodea. Acorrálenlos. Por fin, mocoso. Kurama rió entre dientes, con una risa más profunda esta vez. Esto por fin se está poniendo interesante. Los movimientos de Naruto se volvieron casi fluidos. Desviaba la cuchilla de Uzui, enviándola en un arco hacia Hiyu, obligándolo a retroceder. Luego, aprovechaba esa momentánea separación para intervenir y desviar la hoja sinuosa de Obanai justo hacia donde Sanemi preparaba su siguiente ataque. Los Ashira rugían, maldiciendo, evitando por poco chocar entre sí mientras Naruto creaba con fluidez situaciones donde su poder se convertía en su mayor amenaza. Ahora. Combine sus fuerzas elementales. Ordenó Naruto con voz autoritaria. Retrocedió un paso, permitiendo que Sanemi se lanzara hacia adelante con un golpe potente y marcado. Cabeza impulsiva. No solo ataquen. Usa tu aliento para fortalecer a los demás. Flasher, crea una distracción y luego continúa con un golpe físico. Sanemi, completamente frustrado, rugió y desató un amplio y poderoso ataque de respiración de viento, con ráfagas de viento marcadas que se arremolinaban hacia afuera. Uzui, al ver la breve oportunidad que Naruto le había dado, no blandió sus cuchillas solo para hacer ruido.
Lanzó una de ellas, con la cadena colgando, dirigida a la cabeza de Naruto, mientras activaba simultáneamente un poderoso pulso de respiración de sonido para desorientarlo. Naruto, ante la doble amenaza, sonrió con sorna bajo su máscara. Esquivó el cuchillo lanzado por los pelos y luego usó una ráfaga precisa de chakra del estilo viento desde su palma, no para atacar, sino para redirigir el cuchillo de Uzui hacia atrás, provocando que su cadena se enganchara brevemente en la empuñadura de Sanemi mientras el Hashira del viento intentaba seguirlo. Sanemi gruñó, enredado momentáneamente. Bien. Pero dejaste a tu compañero vulnerable. Gritó Naruto. Cubre las espaldas de tu aliado. Siempre. Los Hashira, aunque aún consumidos por la rabia, comenzaban a aprender. Sus cuerpos marcados superaban el dolor y el agotamiento, y sus movimientos se volvían menos hacia la gloria individual y más hacia la presión colectiva. Empezaron a anticiparse, a crear zonas de ataque superpuestas, a conducir a Naruto hacia espacios más reducidos. Aún no estaban del todo unidos, pero el instinto puro y desinhibido de sus marcas parciales los guiaba hacia algo parecido a un trabajo en equipo coherente y letal. Sus espadas, brillando con esa tenue luz naranja rojiza, golpeaban con una intención escalofriante y primaria. Ya no eran solo hombres furiosos. Eran una fuerza de la naturaleza que aprendía a fluir juntos. Los Hashira, llevados al límite por las incansables lecciones de Naruto, finalmente creyeron tenerlo bajo control. Sus cuerpos gritaban de esfuerzo, sus marcas despiertas latían con fuerza bruta, y su furia combinada se consolidó en un asalto final y devastador. Se movieron con una coordinación casi desesperada, pero aterradoramente efectiva, formando un cuadrado desordenado alrededor de Naruto. Español Sanemi, una tempestad rugiente de cortes, convergió desde el norte con Wimbreating, Ninth Form, y Draten Tipon, un vasto y arremolinado vórtice de aire afilado como una navaja. Desde el este, Uzui, con su cadena girando, lanzó Sombreating, Obscure Technique, Constant Resonating Slashes, creando una compleja e ineludible red de fuerza conmocionante y acero cortante. Obanai, girando y enroscándose, presionó desde el sur con Serpent Breathing, Seventh Form, Serpentine Constriction, su espada tejiendo con movimientos imposiblemente apretados y vinculantes diseñados para enrollarse alrededor de Naruto y sujetarlo. Y desde el oeste, Hiyu, con una quietud aterradora, desató Butter Breathing, Tenth Form, Constant Flux, un torrente continuo y poderoso de golpes parecidos a los de un dragón, con el objetivo de abrumar desde una única e implacable dirección. Lo tenían. Naruto estaba en el centro de una tormenta convergente, acorralado por todas partes, con las espadas rugiendo, los elementos rugiendo, las marcas brillando. No había escapatoria. Finalmente lo habían atrapado. Un destello de triunfo salvaje cruzó sus rostros llenos de ira mientras sus ataques definitivos convergían. Desde la perspectiva de los espectadores, fue un momento aterrador e inevitable. Los cuatro Hashira, con sus espadas brillando con una luz tenue de color naranja rojizo, atacaron simultáneamente. La espada de Sanemi, imbuida de viento, atravesó el torso de Naruto desde el norte. Las cuchillas de Uzui le atravesaron el pecho desde el este. La espada serpenteante de Obanai lo empaló desde el sur, y la espada torrencial de Hiyu le atravesó la espalda desde el oeste. Sus ataques definitivos conectaron, aparentemente atravesándolo y diseccionándolo desde los 4 puntos cardinales. Los espectadores jadearon, un grito colectivo y ahogado de horror. Estaba muerto. Lo habían matado. Pero cuando los Hashira retiraron sus espadas, una profunda y desconcertante confusión los invadió. No hubo resistencia. No hubo sangre. No hubo cuerpo. Sus espadas, brillando con el rojo anaranjado apagado de su poder despertado, se encontraron en el espacio donde Naruto había estado apenas una fracción de segundo antes. La voz de Naruto, completamente tranquila, clara y sin tensión, rompió el silencio desconcertado. Cuando luchas contra alguien que puede leer cada uno de tus movimientos, anticipar cada pensamiento y contrarrestar cada técnica, comenzó, con un tono casi sermoneador, como si el último intercambio furioso no hubiera sido más que una demostración. Tienes que aprender a ver más allá de lo que está debajo. A encontrar el defecto en lo perfecto. Entonces, como si surgiera de la nada, Naruto se quedó de pie a un lado con indiferencia, con su espada de obsidiana desenvainada y sujeta con un agarre relajado. En la otra mano, con una velocidad y precisión increíbles, sostenía la espada Nichirin de Sanemi. Con una serie de movimientos fluidos, casi juguetones, recogió las espadas restantes de Hashira, que colgaban suspendidas en el aire por su impulso, aturdidos sus usuarios. Una sinfonía de agudos y metálicos clanks.
Resonó por el recinto mientras recogía las dos cuchillas de Uzui, luego la singular hoja serpentina de Obana y, finalmente, la katana de Hiyu. Las sujetó todas con facilidad, sus brillos rojizos anaranjados ahora parecían opacos y sin vida en sus manos. Se quedó en el centro, completamente inmóvil, con su espada de obsidiana envainada. Los cuatro Ashira estaban paralizados, sus ataques finales inconclusos, sus cuerpos marcados temblando por el esfuerzo, sus mentes dando vueltas. Estaban desarmados, completamente exhaustos, y permanecían en un silencio atónito y horrorizado. Ni una sola gota de su sangre había sido derramada por él, pero sus espadas yacían dispersas o reunidas. La lección había terminado. Todo el campo de entrenamiento quedó sumido en un silencio sofocante. El viento, que antes rugía con el poder de Sanemi, ahora apenas susurraba. El polvo, levantado por la furiosa batalla, se asentó lentamente. Los espectadores se quedaron completamente sin palabras. Un jadeo colectivo, luego nada. Un profundo asombro, casi religioso, los invadió. Sus ojos, abiertos como platos, sin pestañear, reflejaban la maniobra final e imposible. Observaron cómo los Ashira, sus guerreros más poderosos, eran desarmados por un hombre que apenas se había movido, que acababa de dar un sermón escalofriante en medio del combate. Kagaya permaneció inmóvil, con una lágrima deslizándose por su mejilla. No lloraba de pena, sino de la abrumadora carga de esperanza y terror. Él realmente viene del cielo, susurró, con la voz temblorosa, mezcla de reverencia y miedo. Una fuerza que trasciende nuestro mundo. Amane, a su lado, solo pudo asentir, con la mirada fija en la máscara Kitsune y una oración silenciosa formándose en sus labios. Los niños, antes asustados, ahora miraban con asombro, en silencio y con los ojos abiertos. Shinjuro, completamente sereno, se quedó mirando, completamente desconcertado. Eso es imposible. Simplemente, los desarmó a todos sin tocarlos. ¿Qué clase de lucha es esa? Su anterior sorpresa había dado paso a una profunda, casi reverente confusión. Mitsuri se quedó boquiabierta, intentando procesar lo que acababa de ver. Él les quitó todas las espadas. Sin siquiera defenderse. Eso es, lo más increíble que he visto en mi vida. ¡Genial! Su asombro era absoluto. Shinobu Kocho, con su mente analítica completamente destrozada por la absoluta imposibilidad de las habilidades de Kitsune, sintió un terror gélido en el estómago. Sus teorías anteriores, su comprensión previa, se habían desmoronado por completo. Esto estaba más allá de su comprensión. Solo podía mirar a Kitsune con los ojos muy abiertos, intentando comprenderlo a él y a su aterradora existencia. Los cuatro Ashira, aún inmóviles en sus posiciones, lentamente, temblorosamente, abandonaron sus posiciones. El tenue resplandor rojo anaranjado se desvaneció de sus marcas parciales. Miraron sus manos vacías, luego a Naruto, quien permanecía tranquilo, sosteniendo sus espadas. La humillación, el agotamiento y un respeto incipiente y aterrador los invadieron. La lección había terminado. Y entonces se derrumbaron. El silencio que había reinado sobre el campo de entrenamiento era absoluto, roto solo por las respiraciones entrecortadas de los espectadores y el suave golpe sordo de los cuatro Ashira al desplomarse en el suelo, con sus cuerpos desplomándose tras el inmenso esfuerzo físico y mental. Yacían despatarrado, completamente agotados, su rabia anterior reemplazada por el agotamiento absoluto y el peso aplastante de la derrota. El apagado resplandor rojo anaranjado se desvaneció por completo de sus marcas parciales, dejando solo la palidez de la fuerza agotada. Naruto se encontraba entre ellos, una figura solitaria e inmóvil. Su máscara Kitsune aún ocultaba su expresión, pero la energía serena que emanaba de él lo decía todo. Colocó cuidadosamente las espadas Nichirin de Sanemi, Uzui, Obana y Hiyu, una junto a la otra, en el suelo, un silencioso testimonio de su victoria sin esfuerzo. Luego, con un sutil cambio de peso, dirigió su atención a los espectadores conscientes. Un profundo silencio se cernía sobre los Ashira restantes y la familia Ubuyashiki. Kagaya Ubuyashiki, a pesar de su fragilidad física, emanaba una poderosa aura de contemplación. Sus ojos ciegos estaban fijos en el espacio donde se encontraba Naruto, como si pudiera ver mucho más que nadie. Una demostración, como ninguna que haya presenciado, murmuró, con una voz suave, casi reverente, cargada con el peso de lo imposible. Kitsune-san, nos has abierto los ojos a un nivel de combate que desconocíamos. Esto no fue solo una batalla, fue una profunda lección. Amane Ubuyashiki extendió la mano, rozando suavemente el brazo de su esposo, sin apartar la mirada de Naruto.
Su miedo inicial se había suavizado hasta convertirse en un profundo e inquebrantable respeto. En efecto, esposo, afirmó con una voz llena de silenciosa admiración. La fuerza de nuestra Asira es innegable, pero tus métodos trascienden. Sus hijas, aún con los ojos muy abiertos, se aferraron a sus padres, con una mezcla de miedo infantil y fascinación inocente en sus rostros. Mitsuri Kanroji, normalmente tan efervescente, permaneció inusualmente quieta. Sus saltos habían cesado, reemplazados por un profundo desconcierto, casi infantil. Era tan asombroso, susurró, con voz apenas audible. Ni siquiera se ensució. Y luchaban tan duro, es como Tsujikun Yorichi-sama renacido. Su admiración había crecido hasta un nivel casi reverente. Gyome Mejima asintió lentamente con la cabeza levantada, con el rosario aún abrochado. Una evaluación muy acertada, Kanroji-san, esa fue una demostración legendaria de fuerza. Su voz profunda retumbó, reconociendo la verdadera magnitud del ataque mental de Naruto. Higoro Kawajima dejó escapar un suspiro tembloroso, con la mirada fija en los cuerpos tendidos de los Ashira. Fueron llevados más allá de sus límites, mental y físicamente, declaró con voz temblorosa. Verse obligados a luchar contra tus camaradas, ser desarmados con tanta facilidad, esto los humillará como ningún demonio jamás podría. Miró a Naruto con una nueva y compleja comprensión. Es legendario, sin duda. Shinjuro Rengoku, aún de pie, observaba la escena con una mezcla de incredulidad y asombro. Tenía la boca ligeramente abierta. Jugar con sus mentes, controlar los elementos, desarmarlos a todos a la vez, murmuró con voz ronca. El impacto total del poder de Naruto, presenciado desde un estado consciente, lo estaba conmocionando. Shinobu Kocho, sin embargo, era un torbellino de conflicto interno. Su mente, tan dependiente de la lógica y la razón, aún se tambaleaba ante la absoluta e incomprensible exhibición. Miró al desplomado Ashira, luego volvió a mirar a Naruto, una evaluación fría y clínica que luchaba con una fascinación profundamente personal, casi desconcertante. Sus manos, aún temblorosas, delataban la agitación interior. No solo ganó, dominó. No con una fuerza abrumadora, sino con un control absoluto, pensó, entrecerrando los ojos en un intento desesperado por encontrar un patrón, una explicación. Conoce cada uno de sus movimientos, distorsiona la realidad, juega con sus mentes, y todo lo hace con esa calma exasperante. Un escalofrío, no de miedo, sino de puro shock intelectual, le recorrió la espalda. El enigma de Kitsune no hacía más que profundizarse, volviéndose más aterradoramente brillante con cada segundo que pasaba. Naruto permaneció en silencio, dejando que el peso del momento se asentara, permitiéndoles procesar lo imposible para ellos. Los había presionado, quebrantado su orgullo, destrozado su comprensión del combate, y luego los había reconstruido en una forma nueva, aunque caótica. Sus lecciones, brutales y poco convencionales, estaban completas. Ahora, sin embargo, era el momento de concluir esto. El sol se ponía y el anochecer se acercaba rápidamente. Cambió el peso del cuerpo, y el sutil movimiento atrajo todas las miradas. Su mirada pasó de las figuras postradas y derrotadas de los Ashira a los rostros aún atónitos de los observadores. Su voz, despreocupada e imbuida de una profunda y serena confianza, rompió el silencio persistente, resonando por todo el recinto sin necesidad de alzarla. De acuerdo, Kagaya, ya no tan viejo, comenzó Naruto con un ligero tono humorístico. El discurso informal, totalmente inesperado, provocó la exclamación de asombro de Amane y sus hijas, y un visible tic nervioso en Gyome y Higoro. Shinobu arqueó las cejas. Kagaya, sin embargo, simplemente parpadeó, con una pequeña sonrisa cómplice en sus labios. El entrenamiento ha terminado. Como pueden ver, sus Ashira están completamente exhaustos. Necesitan atención médica y descanso. Ha sido un día largo, y es hora de continuar con la reunión. Señaló vagamente a la Ashira caída. Que los atiendan. La orden, pronunciada con un aire inexpugnable a pesar de la informalidad del discurso, sacó a los observadores conscientes de su estupor. Shinobu fue la primera en reaccionar, su instinto médico superó su estupor intelectual. Se dirigió rápidamente hacia Hiyuu, evaluando su estado, seguida de Mitsuri, quien se apresuró a ayudar a Uzui. Las hijas de Kagaya, aunque aún desconcertadas, comenzaron a ayudar silenciosamente a Amane a dirigir a algunos miembros de Kakushi cercanos que habían estado observando discretamente desde el perímetro, con los rostros igualmente pálidos, pero ahora motivados a actuar.
Pronto, los sonidos de movimientos cuidadosos y órdenes silenciosas reemplazaron el pesado silencio, mientras los heridos Ashira eran levantados suavemente y llevados para recibir tratamiento. Naruto volvió a centrar toda su atención en Kagaya y los pilares conscientes restantes del cuerpo: Gyomei, Higoro, Shinjuro, Mitsuri y Shinobu. Bueno, continuó Naruto, con un tono de voz apenas formal, pero manteniendo esa confianza relajada, casi letárgica. Creo que hay informes que presentar y conversaciones que mantener sobre la situación actual y, más importante aún, mi papel aquí. Kagaya Obuyashiki, tras recuperar la compostura, asintió lentamente. En efecto, Kitsune-san. Por favor, pasemos a la sala principal. Esta conversación requiere la máxima privacidad y claridad. No hizo comentarios sobre la inusual dirección, ya concentrado en las enormes implicaciones de la presencia de Naruto. Minutos después, se reunieron en el salón principal de la finca Obuyashiki. El ambiente era diferente ahora. El asombro y el desconcierto aún persistían, pero estaban teñidos de un profundo respeto y una creciente comprensión del poder monumental que se extendía ante ellos. Kagaya se sentó a la cabecera, sereno como siempre, con Amane y sus hijas a su lado. Naruto se sentó frente a él, con una postura relajada, su rostro enmascarado no delataba nada. Gyomei, Higoro, Shinjuro, Mitsuri y Shinobu permanecieron sentados en sus posiciones habituales, aunque su compostura habitual se vio ligeramente alterada. Primero, comenzó Kagaya con voz suave pero firme: reconozcamos los extraordinarios acontecimientos de hoy. Kitsune-san, su demostración de habilidad, poder y brillantez estratégica fue humillante. Nuestros Ashira, aunque derrotados, sin duda han aprendido lecciones que serán de gran utilidad para el cuerpo. Por ello, estamos profundamente agradecidos. Inclinó la cabeza ligeramente en un gesto de profundo respeto. Los demás lo imitaron. Naruto asintió levemente, aún irradiando ese poder casi casual. Las lecciones fueron necesarias. Para derrotar a Muzan, tendrás que adaptarte. Él no luchará limpio, y tú tampoco deberías. El combate tradicional, aunque honorable, tiene sus límites contra el mal verdadero. Precisamente, asintió Kagaya. Y eso nos lleva al asunto de tu participación. Kitsune-san, tus habilidades son, a falta de una palabra mejor, sin precedentes. Curas al instante, manipulas elementos sin espada, puedes afectar mentes y superas a nuestros más fuertes con una gracia natural. Claramente no eres un demonio, pero tampoco estás limitado por las limitaciones de un humano. Esto te coloca en una posición única dentro del cuerpo de cazadores de demonios. Hizo una pausa para que sus palabras se asimilaran. Deseamos invitarte formalmente a unirte a nosotros. No solo como Ashira, pues tu poder parece trascender ese rango, sino como asesor estratégico. Un pilar para ti mismo. Alguien que opera fuera de la estructura tradicional, pero cuya guía e intervención serán cruciales en nuestra guerra final contra Muzan Kibutsuji. Un suave murmullo llenó la sala. Era una oferta sin precedentes. Incluso para el líder del cuerpo, crear un rango y un rol específico para un individuo era extraordinario. Agradezco la oferta, jovencito, dijo Naruto con voz mesurada, esa forma informal y sutil de dirigirse ahora a un personaje recurrente. Y sí, podría quedarme y ayudar. Mi propósito aquí es ver a Muzan derrotado y asegurar la seguridad de la humanidad. Pero debo ser claro con mis condiciones. No acataré órdenes como un típico cazador de demonios. Actúo según mi criterio, principalmente. Ofreceré orientación, entrenamiento e intervención directa cuando sea necesario, pero mis métodos seguirán siendo míos. Shinobu, siempre analítico, intervino con cautela. Kitsune-san, aunque tu poder es innegable, tus métodos son poco convencionales. Operar con total independencia podría acarrear complicaciones imprevistas, incluso con las mejores intenciones. Debe haber algún marco, alguna forma de responsabilidad o comprensión. ¿Responsabilidad? La voz de Naruto tenía ahora un leve, casi imperceptible tono de diversión. Mi responsabilidad es la erradicación de Muzan y la protección de inocentes. Mi poder dicta mis métodos, no al revés. Sin embargo, concedió, entendiendo el punto de Shinobu y encogiéndose de hombros con indiferencia, estoy dispuesto a compartir información cuando lo considere necesario para la coordinación estratégica. Y, como he demostrado hoy, proporcionaré entrenamiento para elevar las capacidades de su cuerpo. Gyomei, con su presencia serena, habló con voz profunda. Las intenciones de Kitsune-san parecen puras, Shinobu-san. Sus acciones de hoy, aunque brutales, fueron en última instancia instructivas. Quizás un rol tan independiente sea precisamente lo que necesita una fuerza de su naturaleza.
Higoro gruñó, un sonido de aceptación a regañadientes. Sus resultados hablan por sí solos, aunque su enfoque sea exasperante. Si de verdad puede mejorar nuestra lucha contra Muzan, entonces deberíamos escucharlo. Shinjuro, aún con aspecto algo conmocionado, asintió temblorosamente. Él lucha como nadie que haya visto. Si está dispuesto a ayudar, seríamos unos tontos si nos negáramos. Mitsuri, siempre optimista, sonrió radiante. Así que Maski-kun nos va a ayudar a derrotar a Muzan. ¡Genial! Será como nuestra arma secreta. Naruto tenía una sonrisa tensa detrás de su máscara al ver su emoción, pero tengan en cuenta que no podrán recrear lo que hice hoy, sin importar el entrenamiento que les haga pasar, porque literalmente estoy construido de manera diferente, no tiene sentido hacerse ilusiones. Pero era mejor dejarlo salir ahora en lugar de esperar la decepción suprema en sus rostros cuando fuera inevitable. Y tan decepcionados estaban, que todo su entusiasmo se desplomó rápidamente. Kagaya sonrió levemente, con una expresión serena de comprensión. Entonces, está decidido. Kitsune-san, serás reconocido como el general del cuerpo de cazadores de demonios, una posición estratégica única que reconoce tu capacidad suprema y tu autoridad operativa independiente. Trabajaremos contigo, mientras nos guías en el combate hacia la victoria final. Te proporcionaremos todos los recursos que necesites, dentro de nuestras posibilidades. Naruto inclinó la cabeza, un simple asentimiento de aceptación, un gesto casi imperceptible por su naturalidad. General, repitió, probando la palabra. Encajaba. Cargaba con el peso de la estrategia, del mando en el campo de batalla, de una figura que guiaba a toda la fuerza. Muy bien, joven. Considéreme reclutado. Ahora, hablemos de información real sobre Muzan y sus superiores. Tenemos mucho trabajo por hacer. Cuando la conversación se centró en la cruda realidad de su guerra, Shinobu, incapaz de resistirse, finalmente habló con un dejo de exasperación en la voz. Kitsune-san, ¿puedo preguntar por qué sigues llamando a Oyakata-sama joven anciano? Interrogación de cierre. Naruto ladeó la cabeza enmascarada, con una postura aún completamente relajada. Ah, eso, dijo, como si fuera lo más obvio del mundo. Bueno, todos los líderes de mi vida han sido ancianos, ¿sabes? Es como funciona. Y siempre los llamo así, para que sepan que pueden estirar la pata en cualquier momento. Pensé que mejor mantendría viva la tradición. Bueno, con algunas excepciones, supongo, como Ba-chan, es una vieja bruja, y Gaara, definitivamente no es un anciano. Un fugaz y agridulce recuerdo de un amigo arenoso, que también era líder y general por derecho propio, cruzó la mente de Naruto. La palabra general resonó, con un peso familiar ahora, un título que ostentaba en otra vida, bajo otro sol. Soy general, Gaara, pensó, un reconocimiento silencioso y melancólico, incluso mientras una leve risa se escapaba de su máscara, disolviéndose en el silencioso murmullo de la reunión. El resto de la gente frunció el ceño, pero permaneció en silencio, guardándose sus pensamientos. El propio Kagaya se limitó a sonreír ante el apodo informal y formal. Ya se veía a sí mismo acostumbrándose. Capítulo 10. La vela estaba baja, y un charco de cera fundida se formaba bajo la mecha. Shinobu golpeó el escritorio con la punta de su bolígrafo, con los ojos entornados, no por cansancio, rara vez se permitía admitirlo, sino por el dolor silencioso de demasiados pensamientos apretándose a la vez. Abajo, la mansión mariposa por fin estaba en silencio. No se oía tos. Ni pasos. Solo el suave y constante pulso del aire nocturno que recorría el jardín. El aroma a glicina en flor flotaba tenuemente en la habitación, calmándola de una forma que la inquietaba. La página que tenía delante estaba limpia, de color crema y todavía ligeramente tibia por el tacto de sus dedos. Miró el té frío que había a su lado y la ventana sin abrir, luego comenzó a escribir. Abril, Taiso año 7 asignatura. Kitsune él no respira como nosotros. Cuando usamos las formas de respiración, hay un ritmo en el cuerpo, algo vivo, algo preciso. He entrenado mi oído para oírlo, para sentirlo en el meollo de una batalla. Pero con él, no hay nada. Solo movimiento. Demasiado limpio para seguirlo, demasiado silencioso para leerlo. Ella miró la frase por un momento más y luego su pluma siguió adelante. Es más rápido que nadie que haya visto, pero eso no es lo que me inquieta. Es la forma en que elige no ser rápido. ¿Cómo espera? Incluso cuando alguien ya está atacando. Los deja acercarse. Es como si estuviera midiendo algo invisible. Esperando el momento en que la pelea se vuelva innecesaria. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. No estaba mal, pero tampoco del todo bien.
Siempre era así cuando intentaba expresarlo con palabras, como si el lenguaje mismo se retorciera bajo su peso. Sus movimientos son tan controlados que rozan lo artificial. No rígidos, sino ensayados. Como si hubiera repetido los mismos movimientos 1000 veces y ya no necesitara pensar en lo que viene después. No es arrogancia. Ya lo he visto antes. Esto es algo más. Moderación intencionada. Quizás miedo. Eso la molestaba más de lo que quería admitir. No miedo, sino una especie de precaución. De esas que se dan los depredadores cuando se cruzan y ninguno quiere arriesgarse a la pelea. Llevó la misma máscara todo el tiempo. El zorro blanco. Ojos inexpresivos. Líneas rojas dibujadas como antiguas marcas de santuario. Pensé que podría ser un símbolo, quizá todavía lo sea. Lleva esa máscara de zorro como si estuviera pegada a su rostro. Nunca lo he visto sin ella, ninguno de nosotros. Solo Tamayo, quizá. Y ella no lo dice. La máscara no es para dramatizar. Antes creía que quería ser misterioso. Pero ahora pienso que quizás sea lo contrario. Quizás le permita mantenerse alejado. Mantener el control. Si nadie puede ver su rostro, no podrán ver las fracturas. El dolor. Las grietas. Pero últimamente me he estado preguntando si es una forma de controlar la habitación. Porque cuando alguien te habla y no puedes verle los ojos, empiezas a imaginar su cara. Y lo que imagines siempre es peor que lo que hay ahí. A veces me pregunto qué expresión pone ahí abajo. Cuando Kagaya lo elogia. Cuando Mitsuri le trae algo dulce. Cuando su rostro enmascarado nos mira como si fuéramos recuerdos a los que no quiere aferrarse. Se sorprendió a sí misma haciéndolo, tratando de adivinar su expresión basándose en la forma en que inclinaba su cabeza, o la forma en que sus brazos permanecían cruzados durante exactamente 4 segundos más de lo natural. Incluso cuando luché contra él, tratando de matar a Tamayo, me detuvo en seco, pero no atacó. No recuerdo la mayor parte del dolor. Solo el momento en que el mundo se quebró y mi cuerpo dejó de ser mío. Y entonces su voz, tranquila, sin prisas, me preguntó dónde estaba la aldea de los herreros mientras me sumergía en una ilusión tras otra. No obtuvo la respuesta. Nadie la obtiene nunca. Pero a veces todavía me despierto pensando que estoy allí, bajo ese maldito árbol, con las rodillas en la tierra y él usando mi espada para arrancarme la piel. Ella hizo una pausa, con el bolígrafo todavía en la mano. No fue nada personal. Esa es la peor parte. Lo hizo como un cirujano hace un corte. Limpio, experto, necesario. El tipo de hombre que no odia a su oponente. Simplemente lo maneja. Shinobu se recostó un segundo, presionándose la sien con los dedos. El dolor no se iba esa noche. Después, bueno. Entonces luchamos juntos. Mitsuri, Kitsune y yo, contra la sexta luna inferior. Lo atravesaron con huesos en el pecho. Debería haber muerto. Cualquiera de nosotros habría muerto. En cambio, quemó al demonio hasta convertirlo en cenizas con llamas negras que no se extinguían. No quedaron ni huesos. Ni siquiera un olor. Era celestial. Nunca había escrito sobre ello hasta ahora, ni en este diario, ni siquiera para los registros del cuerpo. No sabía cómo. Y entonces las cosas cambiaron. Observé el fuego bailar sobre la hierba y pensé, este hombre no es como nosotros. Y desde entonces he estado intentando demostrarme que estoy equivocado. Ella pasó algunas páginas hacia atrás. La entrada donde detalló el combate de Ashira. El genjutsu. Sanemi atacó primero, con espadas temerarias y salvajes. Obanai lo siguió por instinto. Ambos perdieron la noción de la realidad en cuestión de segundos. Al final, Obanai casi se desangra, y Sanemi no había pronunciado palabra en días. Debería haberles advertido lo profundo que es el corte. Pero ni siquiera yo sabía que era capaz de crear un mundo falso tan vívido que los Ashira se atacaban entre sí en él. Lo detuvo antes de que fuera demasiado lejos. Sin disculpas. Sin sermones. Simplemente se quedó allí parado y los dejó gritar. Cuando terminó, no parecía orgulloso. Ni enojado. Ni nada. Parecía cansado. No de esos que se alivian con el sueño. De esos que llevas en el pecho durante años, mucho después de que las heridas hayan sanado. Se le quedó grabada. La imagen de él allí de pie mientras todos los demás se desplomaban a su alrededor. Ella regresó a la página nueva. Él no desenvaina su espada a menos que sea absolutamente necesario. No creo que sea misericordia. Más bien, creo que es disciplina. O culpa. El bolígrafo rascaba suavemente el papel, un ritmo suave en el silencio. Ella se movió en su asiento y el piso de madera crujió suavemente bajo sus talones.
Tamayo había dicho que no era de este mundo. Shinobu se burló en aquel momento. Creía en demonios, no en mitos. Pero algo en el hombre tras la máscara Kitsune se resistía a ser definido por la razón. Era tangible, y sin embargo, de alguna manera, no del todo, aquí. Llama a sus habilidades chakra. No lo entiendo. Energía interna, quizá. Algo autogenerado, como la presión arterial o el impulso muscular, pero más fuerte. Lo describió una vez mientras rompía la raíz de un árbol con los dedos. Lo tomé como una broma. Sin embargo, el suelo parecía tambalearse a su alrededor. Sea lo que sea, le permite hacer cosas imposibles. Cortar piedra con una mano. Caminar en silencio. Crear ilusiones tan reales que Hyu casi muere bajo una. Quiero preguntarle al respecto, preferiblemente cuando esté menos sarcástico. Pero no sé si entendería la respuesta. Dejó el bolígrafo, solo por un momento. Flexionó los dedos. Siempre volvía a ese momento, a ese cansancio que había visto. No en su cuerpo, sino en el espacio que lo rodeaba. Como si el aire se curvara de forma diferente cuando él estaba cerca. Entonces pensó en Kanae, como solía hacer en los momentos de tranquilidad. He estado pensando en Kanae más a menudo últimamente. Mi hermana habría sabido cómo hablarle. No como subordinado. No como enemigo ni aliado. Solo como persona. Probablemente lo habría invitado a tomar el té en la primera hora. Lo había llamado misterioso, encantador y exasperantemente lento para explicar cualquier cosa. Tenía ese don con la gente. Los hacía sentir vistos, incluso cuando no querían serlo. Ella habría visto directamente a través de la máscara. Hizo una pausa mientras reordenaba sus pensamientos. Kanae habría hablado con él de verdad. Una conversación real y sincera. No por curiosidad, nunca necesitaba una razón. Simplemente tenía un don con la gente. Lo habría molestado hasta que se le partiera la máscara por la mitad de puro agotamiento. O lo habría invitado a tomar el té tan a menudo que se olvidara de la distancia. Ella creía que la mejor manera de entender a alguien era hacerlo reír. Y si eso no funcionaba, hacerlo enojar. De cualquier manera, había que ver algo real. A veces pienso en su voz. Lo que diría si lo viera. Si me viera. Me decía que lo rondaba como una avispa a la miel. Sin intención de picar. Sin intención de irme, tampoco. La frase la sorprendió. Ella lo miró fijamente por un momento más de lo que pretendía. Ha pasado un año desde que ella murió. Y todavía sigo buscando sus respuestas. Soltó un suspiro silencioso por la nariz. No fue exactamente un suspiro. No sé qué siento. Me irrita. Quiero comprenderlo demasiado rápido, como un veneno que puedo descomponer en un plato. Pero no se separa con claridad. No es un compuesto que pueda aislar. Cada vez que creo haber descubierto quién es, dice algo sin pensar, y toda la teoría se desmorona. Empiezo a pensar que es intencional. Otra pausa. No sé qué quiere de nosotros. No parece querer reconocimiento. Ni poder. Ni siquiera la victoria. A veces pienso que simplemente está intentando construir algo que perdure después de que él se haya ido. A veces pienso que ya está medio oído. Shinobu dejó de escribir. Su mano tembló un poco al final del renglón. Dejó el bolígrafo y se miró los dedos. Estaban manchados de tinta. Parpadeó con fuerza. Volvió a la página. Tampoco sé qué quiero de él. No quiero confiar en él. Pero ya lo hago. Al menos una parte de mí sí. La que escucha cuando habla. La que se queda quieta cuando se mueve. Es desesperante. Realmente me irrita mucho. Él me inquieta. Pero sigo pensando en él. En mis ratos libres. En mis sueños. En cómo se hace el silencio al salir de una habitación. Exhaló bruscamente por la nariz. Demasiado. Eso era demasiado. Se presionó el dorso de la muñeca contra los ojos. Era tarde. Demasiado tarde para pensar tanto. Y aún así las palabras seguían llegando. Quizás sea químico. Una respuesta basada en feromonas. Una peculiaridad evolutiva. No es emoción. Y mucho menos afecto, eso la hizo reír, silenciosa y amargamente. No lo creyó ni por un segundo. Se recostó y dejó que su mirada se posara en la vela parpadeante. La luz era tenue. La cera se acumulaba. La página está casi llena. Voy a preguntarle sobre el chakra. Sobre las ilusiones. Sobre por qué lucha como lo hace. Y tal vez un día le pregunte por qué siempre está detrás de una máscara. Aunque sospecho que probablemente esquivará la pregunta con alguna respuesta exasperantemente simple y generalmente inútil como para ocultar mi cara. Dejó de escribir. La vela crepitó y la cera silbó al acumularse demasiado cerca de la llama.
Le dolía la mano. No se había dado cuenta hasta ese momento. La tinta era más oscura de lo habitual, había presionado demasiado. Es el hombre más aterrador que he conocido. Y sin embargo, me pregunto qué esconde detrás de la máscara. Cerró el diario por completo y ató la cinta 2 veces. Esta vez no apagó la vela. Ella simplemente se sentó allí, mirando la llama parpadear en el silencio de la hora, y dejó que la última frase se asentara como polvo en el suelo,